Continuamos leyendo el libro Shivias de Santa Hildegarda y estamos leyendo la primera visión donde nuestro Señor Dios Padre le habla a Santa Hildegarda. Y dice Santa Hildegarda, hablando de las razones por las que algunos tenían varias esposas, le dice Dios: antes de la encarnación de mi Hijo, algunos del antiguo pueblo tenían, según su voluntad, varias esposas al mismo tiempo, pues aún no había resonado la prohibición que luego sería abiertamente divulgada. Cuando mi Hijo vino al mundo, mostró que la justa raíz de esta unión entre marido y mujer, inquebrantable, mientras respiren en esta vida, es la alianza plantada en Adán y Eva, porque esta alianza no ha de fundarse en la voluntad humana, sino en el temor de Dios. Pues es mejor unirse en justa alianza, según los preceptos de la sabiduría de la Iglesia, que apetecer la fornicación. Mas vosotros los hombres olvidáis esto y corréis en pos de vuestros placeres, no ya como hombres, sino como bestias. Pero que haya recta fe y amor puro, según la ciencia de Dios, entre marido y mujer, no sea que las artes del demonio envilezcan su simiente y se desencadene sobre ellos la venganza divina, si, mordiéndose uno a otro, se despedazan o esparcen sus semillas de forma inhumana con la furia de las bestias. Pues allí donde reine el odio, irrumpirá la hiel de las víboras y habrá quebranto, y donde haya infesta desmesura, al ser derramada la simiente sin temor de Dios y fuera del proceder humano, muchas veces, como castigo de esta perfidia y por justo juicio de Dios, nacerán hijos marcados por la aflicción, faltos de algún miembro y privados de dicha en la vida, a no ser que recibiendo yo la penitencia de los que así actúan, me apacigüe. Porque aceptaré por amor a mi Hijo, Jesús, la penitencia de cuantos me invoquen arrepentidos de sus pecados. Mira que si alguno levanta un dedo hacia mí en señal de penitencia, si eleva a mí el gemido de su corazón arrepentido diciendo: he pecado, Señor, ante ti, mi Hijo Jesús me enseñará esa penitencia, pues Él es sacerdote de sacerdotes, y la penitencia que se ofrece ante los sacerdotes por amor a mi Hijo, otorga la purificación a los pecadores que la hacen. Por tanto, los hombres que se arrepienten sinceramente se librarán de las fauces del demonio que, al morder el anzuelo de la divina potencia, malhirió su quijada, y así ahora las almas fieles salen de la perdición y llegan a la salvación. ¿Cómo? Porque los sacerdotes que invocan mi nombre en los altares recibirán la confesión de los pueblos y así les enseñarán el remedio de la salvación. Por tanto que, para aplacar al Señor, no envilezcan su semilla en la ciénaga de los vicios, pues si alguno derrama su simiente en fornicación o en adulterio, los hijos que así engendren nacerán faltos de fuerza. ¿Cómo? El que hace una masa con arcilla pura y fango o estiércol, ¿acaso puede sacar de ella un vaso consistente? Así también el que envilece su semilla en la fornicación o en el adulterio, ¿podrá quizás engendrar hijos fuertes? Mira que no pocos de entre ellos con gran fatiga arrastrarán por el quebranto de sus corazones y los devaneos de sus costumbres. En cambio, otros muchos llegarán a convertirse en hombres prudentes ante Dios y ante el mundo. Con ellos se puebla la Jerusalén celestial, porque al abandonar los vicios y a amar las virtudes imitan a mi Hijo en la castidad y en los grandes sufrimientos, y llevan sobre sus cuerpos según sus fuerzas su martirio. Pero cuando no deseo que un hombre tenga hijos, retiro la savia viril de su semilla para que no se coagule en el útero de la madre, así como niego la fecundidad a la tierra allí donde mi justo juicio quiero hacerlo. ¿Por qué te maravillas, oh hombre, de que yo permita nacer hijos del adulterio y de crímenes semejantes? Justo es mi juicio. Mira que desde la caída de Adán no he encontrado en la semilla humana la justicia que debía hallarse en ella. El demonio la ahuyentó con el mordisco de la manzana. Por eso envía a mi Hijo Jesucristo al mundo, nacido de virgen, sin pecado,
para que con su sangre, libre de polución carnal, quitara al demonio el botín que éste había arrebatado al hombre. Comentario. Impresionante la cantidad de enseñanzas teológicas, humanas que podemos abstraer de este texto. Obviamente pues no me puedo extender acá mucho por razón de no extender mucho el video, pero sí quiero subrayar varias partes yo no sé si Santa Hildegarda misma, aunque bueno, ella es declarada doctora de la iglesia, no solo 4 mujeres en toda la historia de 2000 años de la iglesia han sido declaradas doctoras, y esta Santa Hildegarda de Bingen, siendo la 4ª y fue declarada doctora de la iglesia por el Papa Benedicto XVI, nos enseña acá grandes cosas. Lo primero es cómo Dios Padre le está mostrando a Santa Hildegarda la pureza del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Cuando habla de la palabra fornicación aquí se refiere a aquellos que no están casados con el vínculo o con el sacramento del matrimonio. Estos son fornicarios, recordemos, y los adúlteros son aquellos que siendo casados se enganchan en relaciones con otras personas que no son su esposa o su esposo. Esos son los adúlteros. Los fornicarios son aquellos que tienen relaciones fuera del contexto del sacramento del matrimonio. Entonces, bien, está diciendo acá nuestro Señor que todos aquellos que cometen esos pecados, sus hijos o los hijos que nazcan de la fornicación o del adulterio, por supuesto que les va a faltar, acá lo nombra con la palabra fuerza, no van a tener todas las gracias que emanan de un sacramento de un matrimonio. Pero si la persona se arrepiente, se da cuenta del error que ha cometido al engendrar un hijo fuera del contexto del matrimonio, y le pide perdón a Dios y se confiesa, como lo dice acá, yendo al sacerdote a confesar su pecado, nuestro Señor tiene misericordia y le da y le brinda a ese hijo que viene las gracias como si se tratase de un hijo concebido dentro del contexto del matrimonio. Esto es bellísimo porque, primero, acá hay una pedagogía importante que nosotros debemos darnos cuenta cómo el mundo nos está llevando hacia la dirección opuesta. Si bien es cierto que cualquiera podría pensar, bueno, pero el hijo, ¿qué culpa tiene? El pecado fue del papá. No sé qué. Claro, entonces, así como el papá o la mamá cometieron el error de engendrar un hijo fuera del contexto del matrimonio, asimismo tienen el remedio para no afectar a su hijo ya de por sí afectado por nacer fuera del contexto del matrimonio. Y es pedirle perdón a Dios y pedirle clemencia. No es muy difícil, realmente. Pero yo me pregunto cuántos, y hoy en día cantidad de personas que tienen hijos fuera del matrimonio, ¿cuántos habrán hecho esto? ¿Cuántos sabrán que el haberlo hecho fue un pecado y fue un error? ¿Que ya se hizo? Bueno, sí, el niño ya nació, la niña, pues sí. Pero ¿cuántos se darán cuenta que lo que hicieron estuvo mal? ¿Y qué hace el mundo? El mundo quiere normalizar esto y mostrar que tener hijos no pasa nada. Que cuál matrimonio, que eso es anticuado, que lo que importa es tener hijos si quieres, si no, que hoy en día digamos, ya las personas no se dan cuenta que si quedó embarazada, ¿cierto? Entonces ya, digamos, ya no se puede interrumpir eso, ya no se puede abortar, porque eso ya es cometer un pecado todavía más grave. Pero el mundo le dice, usted no importa, tenga los hijos que quiera por fuera del matrimonio, es más, no se case, ¿para qué? ¿Cierto? O incluso aberraciones peores, ¿no? Parejas del mismo sexo buscando de formas totalmente contrarias a Dios, y no solamente contrarias, sino que son una afrenta a Dios. Se enfrentan a Dios y se quieren poner en el lugar de Dios, buscando con la ciencia formas de engendrar hijos que no son naturales. Bueno, y aquí eso es un tema amplísimo, ustedes más o menos ya se van dando cuenta por dónde va esto. El punto es que nuestro Señor le está ofreciendo un remedio a aquellas personas que cometen el gravísimo y tremendo pecado de tener un hijo, de engendrar un hijo fuera del contexto matrimonial. Y nos damos cuenta hoy en día, no necesitamos tampoco ser unos grandes antropólogos ni unos grandes científicos para darnos cuenta las devastadoras consecuencias que trae para el mundo la ruina moral, la decadencia
el engendrar hijos fuera del contexto del matrimonio. Por otro lado, ya yéndonos un poquito más a la parte teológica, dice nuestro Señor, acá nuestro Señor Padre a Santa Hildegarda, que en la Jerusalén celestial estará habitada por las personas que se han convertido verdaderamente a Dios, que han pedido perdón por sus pecados y que han engendrado hijos fuertes en la batalla espiritual, en la batalla sacramental. Unos hijos que en su hogar han recibido la formación espiritual para que puedan enfrentarse a los ataques del demonio, del mundo y de la carne, los enemigos del alma. ¿Y qué fortaleza le están dando hoy los padres a sus hijos? Si ya ni siquiera los educan porque la sociedad se dejó convencer de que regañar a un hijo, educarlo, corregirlo, es malo. Y la gente todavía cree eso, que es terrible, es peor. Entonces dice acá nuestro Señor, en la Jerusalén celestial estarán aquellos que sean capaces de abandonar los vicios y a amar las virtudes. ¿Cuántos jóvenes o niños hoy en día tienen la conciencia de que es necesario abandonar los vicios y amar las virtudes? Esto puesto en sus corazones y en sus mentes por la buena educación que le han dado sus padres. Me pregunto. Y finalmente, yéndonos ya un poquito más a la profundidad teológica, dice una enseñanza que es en los capítulos siguientes Santa Hildegarda la va a expandir más, y con esto termino. Dice nuestro Señor que desde la caída de Adán, la semilla humana, por justicia, es decir, por culpa de esa caída, quedó justamente maltratada y disminuida. La semilla humana, por eso el acto carnal que antes de la caída de nuestros padres en Adán y Eva era simplemente un acto natural. ¿Cómo sería tan libre de concupiscencia y de desorden que Adán y Eva vivían desnudos? Y no había absolutamente ningún tipo de concupiscencia en ello ni de desvío. Y tan pronto pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, entendieron, le pusieron concupiscencia a eso, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el acto marital, con el acto de unión entre el hombre y la mujer. Y todo acto de ahí en adelante, por más que sea dentro del contexto del matrimonio, con santidad, con amor, lleva en sí mismo algo, un toque de pecado, porque dice acá nuestro Señor que es la justicia de haber manchado con Adán y Eva su pecado, todo acto humano. Pero, dice nuestro Señor, pero yo envié a mi Hijo al mundo, nacido de una virgen, sin pecado, para que con su sangre, libre de polución carnal, le quite al demonio el botín que le había arrebatado al hombre. Es decir, a partir de nuestro Señor Jesucristo, los actos en los que se engendran los hijos, si son hechos dentro de las enseñanzas de Cristo, dentro del matrimonio, con la intención de dar hijos para gloria de Dios, quedan libres de esa maldad que el demonio les ha puesto. Solo aquellos que van dentro del contexto de hacer bien las cosas. Nos damos cuenta, hermanos, que son enseñanzas totalmente contrarias al mundo e incluso tristemente muchos que se dicen católicos, pero que claramente y a todas luces no lo son, encuentran estas enseñanzas o anticuadas o pasadas de moda afuera. Pero nuestro Señor es atemporal, en Él no hay tiempo y sus enseñanzas son perennes, eternas. Y si nuestro Señor Jesucristo dijo que el plan original de Dios es que un hombre y una mujer se casen y vivan toda su vida con ese hombre y esa mujer y con ninguna otra, ¿cierto? Es porque ese es el plan que Dios tiene y ese es el plan que Dios bendice. Y nosotros que queremos la bendición de Dios, porque en la bendición de Dios encontramos primero la fortaleza espiritual que nos ha de llevar algún día a la Jerusalén celestial, y segundo, libramos a nuestros hijos de aquellos pecados que se han pasado generación tras generación, los hacemos más fuertes, más vivos. Pues qué importante enseñanza. Primero, nos da la grande esperanza de saber que si estamos viviendo en una situación regular, casada, en un matrimonio sacramental, educando bien a los hijos, estamos haciendo las cosas conforme al plan de Dios. Que siempre habrá espacio para mejorar, claro que sí, pero estamos al menos yendo contra todo el mundo
que dice todo lo contrario. Y segundo, si por algún misfortunio, tristemente hemos caído en una situación irregular, con una buena confesión, con un buen arrepentimiento, nos da la gracia nuestro Padre Dios, gracias a los méritos de Cristo en su pasión en la cruz, nos da la oportunidad de recibir los dones y las bendiciones y las gracias de como si lo hubiésemos hecho bien, sabiendo que lo que hicimos estuvo mal. Como les digo, me quedo corto en la cantidad de comentarios que podría hacer acerca de este texto maravilloso y bellísimo que nos lleva a tener la esperanza de que andemos siempre por el camino que Dios ha trazado para la humanidad. Así todo parezca y quiera hacernos ver que eso está mal, así todo a nuestro alrededor y todos a nuestro alrededor digan que estamos locos, antiguados, que vamos contracorriente, etc., pues nosotros vamos por el camino de Cristo, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, San José ruega por nosotros, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Santa Hildegarda ruega por nosotros. Salve María.